presenta Motorola con su Moto G72. Hello, Moto. Como lo comentábamos más temprano, no hubo acuerdo en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto de ley que reformaba la caja de profesionales, ya que Cabildo Abierto y el Frente Amplio no acompañaron este proyecto. Se votó 40-95, solo contó con el apoyo de legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido de la Gente, además del Partido Independiente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo conversamos con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que está en línea con nosotros. Mieres, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Muy bien, gracias por atendernos. Ministro, ¿qué valoración hace del hecho de que no se aprobara justamente ayer el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que sufrió una serie de modificaciones? Y la verdad que es una pena, ¿no? Es una pena porque realmente el problema que tiene la caja de profesionales hay que resolverlo. El proyecto de ley que presentamos fue resultado de un trabajo muy arduo realizado con la mayoría del directorio de la Caja de Profesionales. Tuvimos instancias de presentación a los distintos partidos, lo armamos a partir de lo que fue la aprobación del régimen general de seguridad social, para que de alguna manera el proyecto de ley de la Caja de Profesionales encajara en el proceso de convergencia hacia un régimen previsional común. Yo creo que era muy equilibrado, que lograba darle a la caja una viabilidad de un par de décadas por delante y bueno, lamentablemente no conseguimos los votos. Los planteos que hicieron los socios de la coalición, casi todos fueron atendidos, tanto del Partido Colorado, que terminó votando, como de Cabildo Abierto, donde el planteo final de Cabildo fueron 9 puntos, de los 9 puntos se atendieron 7, y los 2 que no se atendieron porque implicaban una afectación de ingresos con respecto al proyecto a la caja, que iba a seguir generando una dificultad de viabilidad financiera. O sea, no fue un capricho, pues simplemente que se afectaba de una manera significativa el equilibrio financiero que se buscaba alcanzar con el proyecto. Entonces, bueno, Cabildo entendió que con esas condiciones no podía votar y lamentablemente el Frente Amplio tampoco decidió acompañar y bueno, no hubo votos, lamentablemente. Ahora, ministro, usted señala que fue un trabajo arduo, pero también desde Cabildo Abierto se señala que el proyecto llegó muy sobre la hora, teniendo en cuenta que habría un límite constitucional del 27 de octubre para poderlo votar. ¿Qué responde sobre ese planteo entonces? Sí, llegó al mismo tiempo que el de la caja bancaria. Y el de la caja bancaria fue votado por unanimidad y mañana seguramente se va a convertir en ley. O sea que la velocidad de llegada no es una explicación. El problema es que nosotros tuvimos que atender, ustedes saben, simultáneamente, por un lado, el proyecto de ley general de la reforma de la seguridad social, que nos llevó un tiempo muy largo. Cuando terminó eso, que fue a principios de mayo, arrancamos con la realización de los 2 proyectos de las cajas paraestatales que estaban en problemas, además de trabajar en los decretos reglamentarios de la ley, que fueron 6 y que fueron realmente muy complicados. Entonces, hicimos todo el esfuerzo para llegar lo antes posible al Parlamento. Es verdad que nos quedó un mes, pero en ese mes hubo intercambios, hubo propuestas, hubo ideas, hubo modificaciones, muchas, que la verdad atendimos prácticamente todo. Quiero decir que la diferencia final con Cabildo Abierto fueron 2 puntos, y 2 puntos, como yo les decía, en donde había razones de equilibrio financiero para no poder darle respuesta. No era un capricho del gobierno, en realidad eran afectaciones que modificaban el equilibrio que se buscaba, justamente neutralizaban el impacto que queríamos tener con la votación de la ley. Y bueno, lamentablemente con el Frente también hubo diálogo, hubo una información permanente, le transmitimos nuestro interés
de que ellos pudieran acompañar, como lo hicieron con la caja bancaria, y lamentablemente no tuvimos éxito en eso, ¿no? El argumento que pone el Frente Amplio sobre eso, ministro, es que el acuerdo que se había logrado en caja bancaria comprendía tanto empresas como a pasivos y a trabajadores en actividad. La situación era distinta en la caja de profesionales, donde había algunos reparos al proyecto que se había alcanzado. No, ahí hay un tema que es de estructuración de las representaciones, ¿no? Es decir, en la caja bancaria hay dos actores que representan a las partes. Por un lado está el AEU, que representa a los trabajadores y a los jubilados, y por otro lado está la Asociación de Bancos, que representa a las empresas. Tú sentás a esos dos actores en una mesa junto con el gobierno y pasó lo que tenía que ocurrir, es decir, nos pusimos de acuerdo y el proyecto llega con un apoyo de todos a la modificación de la caja bancaria. En la caja de profesionales la cosa es muy distinta. La caja de profesionales es una caja de trabajadores independientes, es decir, no hay empleador, por lo tanto ahí claro, ya hay un primer problema, que es que no hay un actor que represente al empleador, y del otro lado, del lado de los trabajadores independientes, hay más de una decena de organizaciones. Está el Sindicato Médico del Uruguay, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, cada profesión tiene su gremio, y además hay organizaciones que representan a trabajadores profesionales y a jubilados profesionales. Y bueno, entonces el diálogo para lograr un acuerdo consensual era imposible, porque había muy distintas opiniones, muy distintas versiones, y lo que hicimos fue acordar con el directorio de la Caja de Profesionales, en donde la mayoría acompañó este proyecto de ley, y la verdad que valoramos mucho porque se pusieron el tema al hombro, trabajaron enormemente y lamentablemente no alcanzamos el éxito, ¿no? Ministro, el diputado de Cabildo Abierto, Rafael Menéndez, dice que el responsable que no salga este proyecto no es Cabildo Abierto, es el Poder Ejecutivo. En tanto, el diputado colorado Conrado Rodríguez le dijo al observador que cada uno se haga responsable de sus votos en la medida de que la reforma es necesaria. ¿Dónde ubicamos entonces finalmente las responsabilidades en este asunto? Yo tengo muy claro que el gobierno hizo todo lo posible para lograr que se aprobara el proyecto de ley, y buscó ponerse de acuerdo e incorporar los aportes de todos. Lo que pasa es que si tú propones 9 medidas y para votar tenés que tener respuesta positiva a las 9, es muy difícil, ¿no? O sea, esa no es una postura de negociación. Una negociación es un acuerdo de partes en donde cada parte concede y cede algunas cosas. Eso se llama negociar. Poner arriba de la mesa 9 ideas y decir, o son las 9 o no hay votos, bueno, es una concepción de negociación que es diferente a la que yo tengo. Ministro, los recursos de los que hoy dispone la Caja de Profesionales, ¿hasta qué momento le permiten hacer frente a sus responsabilidades? Bueno, eso es importante decirlo, que para dar tranquilidad a las personas que pertenecen a la Caja de Profesionales, tanto a los activos como a los pasivos. La Caja de Profesionales tiene hoy fondos, reservas, para atender sus obligaciones hasta dentro de 2 años, es decir, segundo semestre del 25. Vamos a hacer un monitoreo permanente para que el desempeño de la Caja esté alineado con esas proyecciones, para asegurarnos que llegue a fines del 25 y que por lo tanto el nuevo gobierno en el primer año de su gestión va a tener que encarar un proyecto de ley que seguramente va a ser muy parecido a este, o quizás un poquito más estricto en cuanto a la velocidad de los cambios, porque vamos a tener menos tiempo. O sea, que tendría que entrar en la legislatura, en la próxima legislatura, un proyecto de ley que atienda una realidad que empezaría a complicarse a partir del próximo del segundo semestre. Del segundo semestre del primer año del gobierno. Exacto. O sea, en síntesis, a los aportantes a la Caja de Profesionales y a los jubilados, decirles, miren, tranquilos,
Esto no significa que la Caja no va a atender sus obligaciones, y si hubiera algún riesgo antes, obviamente el gobierno tendrá que ver de qué manera damos respuesta a esta situación, ¿no? Uh-huh. Y el proyecto, usted dice entonces que aquel que se vote en los primeros compases de la próxima legislatura tendrá que ser más duro, más restrictivo con respecto a las posibilidades de la Caja, teniendo en cuenta que el pretil está allí en el segundo semestre. A ver, yo no puedo opinar sobre eso porque obviamente trasciende este mandato y tendrá que hacerse cargo el próximo gobierno, sea el que sea. Pero obviamente la urgencia de los cambios va a ser mayor. Esta era la ventaja que tenía este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que hacía era darnos tranquilidad por un par de décadas de que la Caja va a estar en situación de viabilidad, con un mayor aporte de activos y mayor aporte de pasivos y aporte del Estado. Ese era un poco el equilibrio que buscábamos y que creemos haber logrado en el proyecto, a pesar de que no haya habido comprensión de parte de los partidos que no votaron, ¿no? Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Encantado, un gusto, que anden bien.